No, ya dijo que no va a renunciar. Y la propia presidenta ha salido y se ha defendido. He dicho, es una maniobra política. Entonces, tenemos que estar en este choque permanente que nos puede llevar a un descalabro del sistema mismo democrático. Bueno, nos metemos en otros asuntos y claro, ¿por qué invitar a Jorge del Castillo para hablar de la situación de la coyuntura política en la Fiscalía de la Nación? Bueno, no solo por la experiencia política de Jorge del Castillo, sino porque además, como testigo de excepción desde el poder político en los 90, desde el Congreso de la República, lo que significó Blancanélida Colán puede ser un paralelo interesante a trabajar y a conversar con él esta mañana. Jorge del Castillo, siempre bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En general, ¿qué le dice lo ocurrido ayer y lo sabido ayer de la Fiscal de la Nación, Jorge? Me dice que estamos en una confrontación frontal de todos contra todos y la percepción es que esto no tiene buen pronóstico. Gane quien gane. Porque el terremoto o deterioro del Ministerio Público puede convertirse en el deterioro del sistema democrático en su conjunto. Lo entiendo. Porque afectar a la presidencia de la República, el Congreso descalificado, el Ministerio Público o esta crisis, la Defensoría con los cuestionamientos que tiene, que nos va quedando como institución. Entonces, ahí es lo que yo veo un problema. Más allá, le digo sinceramente, Carlos, de que quede la fiscal, no quede, que pase tal otra cosa. ¿Por qué? Porque en este choque abierto, se han impulsado, vamos, a un par de cuestiones que creo que no van a conducir a nada, por lo menos en un plazo corto. Uno, la acusación constitucional contra la presidenta y varios ministros. Okay. Eso tiene un proceso. ¿Seguro? No es mañana. No, es más, la propia presidenta no puede ser procesada. Seguro. Entonces, ¿a dónde queda? Nada, en la mesa de parte pues, del Congreso. El tema de la Junta de Justicia contra la fiscal tampoco puede prosperar, por una razón elemental. Hay una medida cautelar vigente, que se amplía no solamente a lo que había, sino a las derivadas que vengan posteriormente, según reza la propia resolución judicial. Entonces, si no puede ni uno ni otro, entonces ¿qué hacemos? Porque no pensamos un poco más y que no podemos hacer este daño a la democracia que tanto nos ha costado defender, que en tanto hemos cuidado que no se nos vaya a desviar o perder de alguna manera dictatorial, digamos, que francamente yo me siento tremendamente preocupado y le agradezco la entrevista porque creo que es alguna voz, ¿no?, que podemos lanzar y decir, oye, mira, ve, cuidado con esto. Hay que buscar salida, hay que buscarlas. Yo no tengo una receta, pero digo, a ver, hay gente sensata que por ahí puede decir algo. Pero es interesante cómo lo planteas, Jorge, porque lo que tú estás diciendo es hay que retomar lo político y sentarnos a hacer política. Es un tema político. Y no dejar todo esto en el Poder Judicial, que es farragoso y complejo. Por tanto, porque además está sujeto a una serie de reglamentos, de artículos, de incisos, de cosas que no pueden agudizar más el tema, ¿no es cierto? Como, o sea, hago esto, me contesta el otro, al final estamos en un berenjenal de no se sabe cómo salir. Entonces, hay personas en el Perú que pueden tener, personas que representan instituciones, no estoy hablando de personas naturales, que pueden ser llamadas después, pero el propio presidente del Poder Judicial, por ejemplo, como persona, me refiero, ¿no? O el presidente del Tribunal Constitucional, representa una institución, pero como persona. Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial ha tenido el tino, le preguntan, dijo, no sé, o sea, se ha salido por el costado, no opina. Me parece bien que no opine, porque es un tema que puede terminar mañana, en el futuro. Sí. Por eso yo he criticado, por ejemplo, la declaración de los dos fiscales, ¿no? Los dos fiscales supremos, el doctor Pablo Sánchez y el doctor Villena. Sí. ¿Por qué? Que han pedido que se vaya a Junta de Fiscales inmediatamente. Que pedido la renuncia. O sea, de frente, ni siquiera Junta de Fiscales, renuncia. Ok. A ver, para ver como abogado. Pero Jorge, perdón, permíteme el paréntesis. Sí. Es que el silencio institucional en una coyuntura como esta también es cómplice. Pero por eso, pues, no, yo comprendo, pero el silencio no lo podemos convertir en prueba. ¿Ya? Entonces, como no habló rápido, entonces ya es cierto
Entonces, es cierto que los WhatsApps son auténticos. Alguien ha dicho, alguien lo ha aceptado o alguien lo ha negado, ha hecho un peritaje mínimo. No. Se sacan otro tipo de conclusiones para ver con objetividad. Lo objetivo hasta ahora que hay un señor Villanueva que aparentemente ha escrito barbaridades, ¿no? Y se condice con las votaciones de los congresistas respecto a los intereses que se gestionaron en ese chat, ¿no? Relativo, porque por ejemplo en el caso de los niños, la fiscal sí lo denunció. La complejísima situación que está atravesando la fiscal de la Nación y el Ministerio Público en general nos ha hecho invitar a Jorge del Castillo, ex congresista y ex premier, para hablar de esta situación, pero sobre todo para ver cuál es la salida finalmente para mañana, para pasado, para dentro de 6 meses. ¿Cómo salimos de esta situación que está tan atascada? Jorge del Castillo decía, el espacio de la conversación y del diálogo debe abrirse. Perdona que te interrumpí, Jorge, tuvimos que irnos un rato. Comprendo. El tema es que no va a haber salidas tan fáciles. Alguna gente puede creer que mañana la destituyen, que renuncie. No, ya dijo que no va a renunciar. Y la propia presidenta ha salido y se ha defendido. He dicho, es una maniobra política. Entonces, tenemos que estar en este choque permanente que nos puede llevar a un descalabro del sistema mismo democrático. ¿Esa es tu gran preocupación en este momento? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En política, y haciendo política, empezando a hablar, y entenderse, y buscar los puntos de encuentro. Te comentaba fuera de cámaras, oye, Israel se entiende con Hamás para liberar a rehenes y intercambiar cosas en medio de una guerra, guerra de verdad, ¿no? Y entre peruanos no podemos sentar en una mesa y decir, oye, mira, no pongamos en riesgo nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, porque así cuando hay peleas, la gente de afuera, esa que no tiene trabajo, que está descorazonada, que no ve solución para su vida, dirá, bueno, que venga un golpe de Estado, que venga cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, por eso es el voto ese de protesta, ¿no? Antisistema, esto solamente paran peleando. Entonces, te comentaba que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de los fiscales, no estoy de acuerdo con que el impulso mediático del tema, ¿no?, haya sido el primero que arranca, decía el doctor Ugaz, abogado de Zoraida Ábalos, o sea, más interesado, más conflicto de intereses no podía haber. ¿Quién le siguió? El doctor Luciano López, también que tiene mi amistad y mi respeto. ¿Abogado de quién? De Marita Barreto, la fiscal en materia también de la controversia. Y de ahí, por supuesto, cancha libre para José Domingo Pérez, que estaba más desaforado que nunca, ¿no? Estaba fuera de sí, realmente. Una pena que un fiscal se deporte así públicamente. Y el doctor Vela, que es mucho más ponderado, por cierto. Pero todos eran opiniones de parte. Ayer yo te diría que quizás fui el único, disculpa que lo diga así, el único que en medios tuvo una posición distinta a este intento de cargamontón, o de cargamontón y efectivo. Entonces, serenidad ante la adversidad, tranquilidad, buen juicio, razonamiento inteligente, buscando salidas innovativas. Me dirán, ¿y qué tiene que ver el Tribunal Constitucional o el presidente del Tribunal o el de la Suprema? Bueno, constitucionalmente de repente no tienen nada que ver, pero son instituciones constitucionales. Y acá lo que se trata es defender la institucionalidad, es verdad, que se caiga todo. Es verdad, pero yo no puedo dejar de recordarte en los años 90 cuando Blanca Nelly hacía sus tropelías, cómo desde el Congreso ustedes también pelearon por el tema y movilizaban la agenda e iban a medios y denunciaban, y era necesario hacerlo. Y te comento, pues yo fui el denunciante. Bueno, además, yo fui el denunciante de la casa que se compró con una prueba de enriquecimiento ilícito. Gracias. Pero presentamos el título de propiedad, había vendido otra propiedad en San Isidro a un sobreprecio y después compró otra propiedad en la avenida, creo que Las Palmeras, ¿no? Esas pruebas las presenté, pero con pruebas. No dicen que dice o que el secretario o el asesor dijo, no. Acá están los documentos de registros públicos y las escrituras notariales. Yo hice la denuncia, así que no me vas a contar cómo fue. Pero Jorge, claro, en tal caso, en ese mismo sentido, tú mejor que nadie sabes que probar la corrupción... Hasta se bajó la edad, ¿te acuerdas? Tú sabes que probar la corrupción es muy difícil, pero acá tienes indicios
muy razonables. Ok, pero sobre indicios tú no puedes condenar a una persona y decir, renuncie usted porque tal cosa, ¿no? Porque yo quiero que renuncie. No, no es así. Ok. No, entiendo la posición. Pero ese desgaste institucional no viene de hoy. No, se ha producido, no tengo ninguna duda. Y el desgaste institucional es nacional. Es nacional, esa Por es la eso, tragedia. eso es lo que me preocupa, ¿no es cierto? O sea, la última encuesta a la presidenta, ¿cuánto le ha dado? Creo que 8%. No, ya está por debajo de 10, sí, está en claro. un dígito, ¿no es cierto? Y el Congreso está más abajo todavía. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar en esas circunstancias? O sea, ¿qué garantía tenemos de, no sé, elecciones limpias más adelante? Olvídate de elecciones, falta mucho tiempo. De recuperarnos de la recesión económica, de superar la inseguridad ciudadana. Hemos tenido 20 ministros del Interior en los últimos 3 años. Esa es una gran preocupación. 20 ministros. ¿Quién puede resolver el país con 20 ministros? Y en este solamente año, que todavía no termina, 4. Ese es de campeonato, pues, ¿no? Entonces, el Perú requiere estabilidad. O sea, no hay ninguna solución futuro si no hay estabilidad. Sí. Yo creo que Alberto Vergara hace algunas semanas lo escuché usar la palabra como de un país atascado, Jorge. Que no avanza, no retrocede, los indicadores se caen, nadie resuelve por aquí. Y creo que la palabra diálogo que traes a esta mesa me parece valiosa, pero es un diálogo que también tiene que estar enmarcado en la legalidad. Absolutamente. Y probablemente la legalidad no tiene demasiado espacio para salir de la crisis. Pero por eso también te hablaba del innovativo, ¿no? Porque de repente no hay ninguna norma que diga se pueden hacer tal o cual forma de salida. Esto es política, ¿no? Y a veces la política no es que tiene que ser ilegal, de ninguna manera, pero sí puede tener planteamientos diversos, distintos, e ingeniosos, yo diría hasta eso, ¿no? Para poder... He mencionado 2 nombres, podrían ser otros, si se quiere. No, te entiendo. Pero creo que lo interesante es que no hay que dejar crecer este tema porque se puede convertir en un proceso ya de ingobernabilidad, de confrontación abierta, de choque ya infraterno, por donde se le mire. No conviene el Perú. ¿Cómo nos vamos a salir de la crisis que estamos? O sea, ¿en cuánto tiempo tenemos el APEC, por ejemplo? ¿No? Que van a venir presidentes de diversos países del mundo y estamos nosotros en medio de una tabla interna. O sea, es una vergüenza. Entonces, o vamos a llegar con la presidenta acusada de homicidio, sí, pues, ¿no? A la PEC. Sí, pues. Bueno, pero el propio caso de homicidio se va a caer, lo que ha hecho... Pero se va a caer, estoy seguro, pues, porque mira, ve. No porque no cree que sea responsable, que en fin, eso es otra discusión, sino porque la acusación constitucional leída por expertos parece que es muy blanda, ¿no? Yo lo he leído y no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. No. Pero acuérdate que también está el antecedente de Merino que archivaron el tema. Y si seguimos en la misma línea, entonces hay que acusar también a Francisco Sagasti, que también tiene una denuncia sobre la misma materia. Entonces seguimos horadando, todo hacia abajo. Entonces, es el momento que un grupo de peruanos pensemos un poco mejor, con serenidad. Y yo sé que hay radicales de un sitio y de otro sitio. Y quizás por decir lo que estoy diciendo, digan, oye, el Castillo nos quiere meter en otra cosa, cuando debería defender a rajatabla. La mejor defensa que yo pueda hacer de cualquier funcionario o de cualquier institución es la estabilidad. Creo que eso es lo que corresponde, porque eso es lo que va a traer beneficio a los demás. Todo lo demás es así de bajada. ¿Y no crees que esa estabilidad también tendría que nacer del espacio de los propios partidos políticos, que son los llamados a ser los intermediarios o los interlocutores de los representados en el Congreso de la República, Jorge? Podrían ser, y no solamente por los representados que pueda tener, sino por su propia institucionalidad también, ¿no? O sea, los partidos podrían ser parte de ese equipo que estas personas que mencionaba puedan convocar. Vamos a pensar, porque finalmente es un tema político, este no es un tema de reglamentos, ¿no? Es un tema que hay que usar la cabeza y no el hígado para resolver este tema. Entonces, yo no he venido a criticar ni insultar a nadie, al revés. Yo quiero alentar a que haya una posibilidad de conversar y de entenderse. Y no quiero saltos al vacío. Cuando yo he dicho públicamente, no estoy de acuerdo con que vaquen a la señora Dina Boluarte, no es porque yo sea partidario de ella o porque la respalde, porque yo no he votado por ella, no estoy de acuerdo con su gobierno.
Pero otro salto al vacío. El primer salto al vacío fue el de PPK. Sin duda. Y de ahí Vizcarra, y de ahí Merino, y de ahí Sagasti, y de ahí Pedro Castillo. Ya era cada vez ya estábamos en el suelo. ¿Por qué? Porque las decisiones se tomaron con el hígado, hepáticas, en lugar de pensar las consecuencias. Yo la vi, por eso es que no voté a favor de la vacancia. Por eso no voté. Porque me doy cuenta, pues uno ya con la vida recorrida, ya tú miras debajo del petróleo, pues, te das cuenta. Entonces de eso se trata. Esta vez también estoy viendo bajo el petróleo que esto se va al hoyo. Si no le ponemos coto inteligente, dialogado y bien político, no politiquero, no politicastro, político, como hombres y mujeres de Estado que podemos ser capaces de resolver una situación crítica. ¿Te hace sentido el acuerdo nacional? ¿Te escuchaba, pensaba en ello? Mira, yo soy uno de los fundadores también del acuerdo nacional. Pero no he tenido, digamos, el impulso. Me hubiera encantado, te lo digo sinceramente, pero creo que no es el momento. Okay. Ojalá más adelante pueda hacerlo. ¿Por qué? Además porque tiene un conductor, ¿no? Que es el Tomás Hernández, que es una persona de primerísima calidad. Así es. Así que eso no está duda. Lo que pasa es que es el momento, ¿no? Que pueda no ser conveniente para ello. Por eso prefiero innovar en lugar de seguir por un canal que puede sumarse más adelante. ¿En tu vida política recuerdas un momento parecido a este donde la política maniobró de tal manera que salimos de allí? Sí, claro. ¿Quizás la transición de Fujimorato? Así es, en el año 2000, ¿no? Eso es lo que hicimos. O sea, parecía que no había salida. O sea, habíamos sido elegidos congresistas 5 meses antes, 6 meses antes. Así es. Entonces había que buscar una salida y la encontramos. Todos declinamos nuestro interés, renunciamos, hicimos una modificación constitucional, salimos del camino para no ser obstrucción a una salida política. Tiene esa circunstancia justamente. De un desprendimiento que este Congreso no tiene, no pues, lo va a tener, Jorge. No lo va a tener, no lo va a tener, pues, bajo ninguna condición. Es una pena. Es una pena. Es una pena, por eso te digo, yo no puedo decir allá el Parlamento, que sería en otras condiciones y en otros tiempos, ¿no? Pero ahora no, porque hasta esto último, los 10.000 soles es fatal. De acuerdo. Yo sé que a ti no te gusta, pero a mí la posibilidad de una renuncia de Boluarte para ir a elecciones sin ser la solución, creo que es una válvula de presión que podría servirnos. No es que no me guste, yo le he dicho que sí puede ser. Pues por supuesto que yo estaba de acuerdo con ir a elecciones generales. Y eso se desarmó. ¿De acuerdo? Sí, iba a ser en abril próximo. No, rápidamente se desarmó. Sí. Se desarmó. Entonces, no es una opción descartada, vamos a ponerlo así como la última ratio. Okay. ¿Ya? Esperemos a ver qué pasa primero con los diálogos. Pero podemos terminar en eso. Conversando. Si es que, conversando también, porque no se trata de llegar a trompicones a eso. Se trata de... Esa puede ser uno de los instrumentos de solución. Puede ser, no lo sé. Yo no soy partidario que se vaya ahora en frío, porque no me gusta tampoco que el gobierno... Que las cosas queden descabezadas. Y que en manos, ¿sabe Dios de quién? Otro salto al vacío no tiene sentido. Pero puede ser, no descarto nada, pero hablando se entiende la gente. Ok. Y en esta posibilidad de abrir un diálogo, ¿intuyes a un Alberto Otárola como ese operador político o sus perfiles muy duros para una cosa como la que planteas? El doctor Otárola es un hombre que tiene experiencia, un hombre inteligente, ¿no? Y de alguna forma él, pues, corta el jamón ahí en el como se dice, ¿no es cierto? Por eso te lo he preguntado. No, claro, no se puede prescindir de él en su momento, será parte de lo que haya que conversar y tratar, ¿no? Porque tiene que haber un entendimiento, gobierno, al final todo, gobierno, Congreso, etcétera, ¿no? Y Ministerio Público, que no puede seguir, o sea, es un grupo, pues es otro grupo. Entonces, por ejemplo, serenidad. A los señores fiscales, a los mismos señores fiscales, de todo el orden, ¿no? No puede salir, pues... Hay comunicados para todo, ¿eh? Por eso... el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, la Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa, los integrantes del equipo fiscal contra la corrupción, y sigo, ¿no? Y después en la foto salen también un conjunto de fiscales, entonces... yo decía, o sea que mañana puede una trompeadera ahí en el primer piso del Ministerio Público, unos contra otros, gritando. Bueno, ahí los cuchillos deben estar yendo y viniendo, ¿no? Bueno, pues, pero que los guarden los cuchillos, ¿no? Porque finalmente
ahí no van a resolver nada, ahí pueden ahondar más bien el problema. Lo que tienen que resolverlo es algunos líderes democráticos que tengan la calidad y la capacidad y el respeto de la ciudadanía, como decir, mira, convocamos a hablar este tema, vamos a pensar cómo salimos del hueco en que nos hemos metido. En 24 horas, ¿sabes? Porque estábamos... De acuerdo. No quiero que se me pase el nombre, pero en la transición del 2000 que tú has mencionado, había la figura, me he olvidado del nombre, de la OEA, un facilitador de la OEA extraordinario, que sí, tú claro, recuerdas el nombre, Jorge. Claro, esto empezó, sí, era... Baena, Baella... un centroamericano. Sí, bueno, sí. Guatemalteco creo que era, se me dio el nombre. Sí, que fue candidato presidencial en su país. ¿Puede ser? Stein. Una persona que fue un gran facilitador en ese momento, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo, esa fue una solución no convencional. Sí, señor. ¿No es cierto? Sí, señor. Había una mesa con el gobierno, la oposición y la sociedad civil. Hasta la iglesia estaba sentada ahí, Monseñor Bombarén asistía, los sindicatos, los partidos. ¿Dónde estaba escrito? ¿En qué libreto? Ninguno. Eso lo inventamos y participamos y tuvimos éxito. ¿No crees, y cierro con esto, que la calle también podría presionar al espacio político para que ese diálogo se dé? ¿No sientes que la calle está fría, Jorge? Está fría, sí, por supuesto, porque la calle se calentó hasta el 7 de diciembre, que vamos a cumplir un año, y yo no sé si conviene que se caliente tampoco en este momento, porque de repente exacerba un poco las cosas, ¿no? Serenidad. Porque a veces así en masa no es lo mismo que pensando, en frío. Entonces, pero la calle no necesita hacer una marcha para sentirse. Yo siento al pueblo que no tiene trabajo, a los jóvenes que no saben qué hacer. Está parado. Ahí está la calle, esa es la calle que hay que aceptar hoy. Y que no necesita hacer una marcha, sino ya en su crisis familiar, ya tiene una tremenda expresión que hay que saber escuchar. No solamente se escucha al que grita, a veces hay que escuchar los silencios también. Clarísimo. Jorge del Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que pone sobre la mesa una mirada, una salida interesante, que vamos a ver si se recoge o no, pero gracias de verdad por ello. Ojalá prospere y te arreglo la oportunidad de entrevista, porque estoy seguro que quizás otros personajes puedan más o menos tomar y mejorar la idea. Sin duda. Y hacerla pronto. Sin duda. No se trata solamente de hablar y dejarla ahí. No, estamos con los tiempos, sí. Gracias nuevamente, Jorge. Nativa tiene la voz como a través de Carlos Cornejo. Hace rato. Gracias. Jorge del Castillo estaba con nosotros en el programa. Uno puede discrepar con él, pero es interesante cómo abre la cancha y propone ideas, y una perspectiva interesante es la del diálogo urgente y desprendido, por supuesto, para llegar a una solución a todo esto. No hemos discrepado hoy día. No, y de bien, no sé. Vámonos a la pausa y volvemos.